podemos ver el funcionamiento de los métodos por defecto. Seguidamente esto tenemos que implementarlo en, bueno, el procesador es la entidad en procesador repository, y que sería el repository para trabajar con todas las operaciones. Si trabajamos con el iRelease, en este caso, deberíamos cambiarlo a list, no release, una list. Control space lo implementamos, ¿sí? Y lista de procesadores podríamos dejarle el nombre como está, ya que se llama igual, así, y pasarle, por ejemplo, la fecha que queremos pasarle. Fíjate esto que tenemos que tener en consideración. Si nosotros no implementamos el método, eso es lo que te quería decir, fíjate que no surge ningún error, ¿sí? Ahora, si nosotros sacamos un método que sea abstracto, o un método común y convencional, que por ahí podríamos trabajar, no lo trabajé, pero podríamos trabajarlo en lo que es la clase, en lo que es la interfaz, fíjate qué sucede. Acá ya surge el error y se nos marca la clase en rojo. ¿Por qué? Si yo paso el mouse por la lupa, nos dice que tenemos que implementar los métodos que han sido desarrollados en la interfaz. En este caso queda un método que no ha sido implementado. Un método que tenemos que implementar. Un método que no tenemos en la clase. ¿Y cuál es el método que no tenemos en la clase? Bueno, lista de procesadores, ¿sí? Si lo implementamos, ahí nuevamente se implementa, no sé a dónde, al fondo creo. Acá. Y no surge ningún error. Vamos a como estábamos antes. Ahí, perfecto. Guardamos y no surge ningún error. Y no hemos implementado los métodos de interfaz, estos dos. Podríamos desarrollar otra clase que se llama, por ejemplo, procesador específicamente celulares, ¿sí? Repository, y podríamos implementar algunos otros métodos, no podríamos implementar. Simplemente para que tengas una referencia. Pero vamos a implementar ambos métodos. Para que veas que tampoco surgiría ningún error. Simplemente sería el agregado de funcionalidad a la clase. Tenemos que pasarle entonces para estos dos métodos, en uno una fecha o en otro la fecha y la hora. En este caso vamos a comenzar por la fecha, ¿sí? Por ejemplo, string fecha, vamos a declararlo así, porque se me ocurre que nosotros podemos dentro del try darle el valor a la fecha, o podríamos trabajar con un if y preguntar si la fecha que se ingresa a través de ese método es la que nosotros queremos comparar. Si es la que nosotros queremos comparar, revolvemos lo que es la lista de procesadores. Si no es la fecha que nosotros queremos comparar, no devolvemos la lista de procesadores. Si devolvemos, por ejemplo, no sé, un null. ¿Se entiende? La lógica ahí cambiaría. La lógica de negocios cambiaría para este método. En este caso, entonces, vamos a trabajar con un if, ¿sí? Dentro del if vamos a preguntar si, por ejemplo, ahí, dentro del if vamos a preguntar, por ejemplo, si la fecha, ¿sí? Si fecha es igual a, por ejemplo, no sé, qué sé yo, 04 del 05 de 2022. Si es así, lo que vamos a realizar es devolver una lista de procesadores, ¿sí? Si trabajásemos con un generic de tipo string, ya que tenemos un string, podríamos agregar la fecha dentro del array. Sería otra opción, pero tenemos un procesador. Entonces no podemos agregar un string dentro del procesador. Yo coloco, por ejemplo, otro método de agregar, así, fíjate, para que veas que no se puede. Y agregamos, por ejemplo, fecha. Fíjate la lupa que te dice, habría que cambiar a este método. O cambiamos, por ejemplo, el tipo de fecha a procesador. ¿Se entiende? Entonces, para no mezclar mucho el tema, simplemente devolvemos la lista de procesadores. Esto venía acá y esto acá. Esto vamos a eliminarlo. Caso hipotético, que no se presente el if, porque acá nos salta el error justamente porque tenemos que devolver algo dentro del try, fíjate. Entonces, que no se presente ese if, vamos a devolver el null. ¿Sí? Ahí, perfecto. Bueno, ya tendríamos nuestro método desarrollado. Es más, creo que sería viable si esto lo vamos a declarar ahí. Así. Es completamente viable desarrollarlo de esa forma. Si caemos en este caso, devolvemos esto. Y si no, devolvemos nulo dentro del try. Si tuviésemos, por ejemplo, una sola línea, esta línea lo podemos declarar al lado de try y cerrar el try y todo. Pero bueno, tenemos dos líneas por cada bloque, fíjate. Entonces no es posible hacer eso. Buenísimo. Esto lo guardamos. Hay un error acá, aparece, ¿eh? Acá. Metimos el método dentro de otro método. Por eso. Ahora sí. Si lo guardamos, fíjate que perfectamente está todo codificado y no surge ningún error en lo que es la clase.